Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Maritza, que hayan tenido un excelente fin de semana. Eh, ¿Cómo van con el trabajo? Recuerden que esta semana tenemos la fecha de entrega, tienen que entregarlo, si mal no me acuerdo, el día viernes. ¿Cómo van? ¿Ha recibido algunos para revisión? Pero no todos. Quería consultar cómo van en general. Por lo menos nosotros vamos súper avanzados, que nos quedan unas cosas pendientes del video, pero todos los demás, bien. Nada, perfecto, súper. ¿Los demás? Profe, una pregunta. Sí. ¿Es necesario que uno, por ejemplo, en la grabación tiene que aparecer en la pantalla, ¿cierto? No es necesario, como yo les decía, y cuando le expliqué cómo debían hacerlo, lo que pueden hacer es ocupar Zoom, comparten la pantalla, graban, entonces pueden ir haciendo una presentación y a la vez ir hablando, ¿ya? Ahora, si van a hacer eso, ojo, porque si van a solamente a hacer la presentación, la idea es que no lean la PPT, ¿ya? Como que en la PPT coloquen imágenes, sean como un poco el soporte, y el discurso que ustedes tengan sea un poco distinto a lo que está en la PPT. La idea es que no terminen leyendo lo mismo que están presentando, porque no tendría mucho sentido la presentación en sí, para eso leemos la PPT, ¿ya? Así que no es necesario, pero sí, como les digo, tener eso, o sea, tener ojo con eso, que la presentación que ustedes van a hacer oral, la explicación que ustedes van a dar, que no sea lo mismo que está en la PPT, ¿ya? Ahora, con respecto a los trabajos que he recibido también, ojo, una orientación general, ¿ya? Estamos buscando, o lo que tienen que hacer ustedes básicamente es definir algunas propuestas en función de la problemática, ya que yo les entregué que eran 5 y ustedes tienen que construir un par de propuestas a partir de eso. Entonces, en los trabajos que he recibido para revisar me estaba fijando que muchas veces están mitigando, bajando el impacto de algo, más que atacar la causa. Entonces tienen que tener ojo con eso también, chicos, cuando vayan al diagnóstico, o sea, puntualmente cuando hagan la propuesta, no se enfoquen en mitigar o disminuir el impacto de algo malo, si es que directamente pueden eliminarlo, atacar la causa directamente, más que el efecto, ¿se fijan? Entonces, generalmente a veces cuando tocamos el efecto solamente estamos minimizando el impacto de eso malo, pero si identificamos la causa y atacamos la causa y controlamos el origen a partir de la causa del problema, lo más probable es que eliminemos el problema de raíz. Entonces, eso como una orientación, porque en general las propuestas que vi, algunas iban más en función de mitigar riesgos, de disminuir el impacto, más que de eliminar el problema en sí. ¿Ya? Así que también es como una orientación general para que también lo tengan claro. ¿Ya? Eso. Profesor, una consulta. ¿Sí? Lo que nosotros escribamos o pongamos en el PPT es totalmente distinto a lo que nosotros exponemos, ¿cierto? Porque igual, o sea, lo que pasa es que igual nosotros teníamos la contradicción de no poner mucha información en el PPT, porque a lo mejor no íbamos a alcanzar a hablar todo lo que decía. Entonces estábamos en esa disyuntiva. Y no sé, yo pensaba de que el PPT es una cosa y lo que se hable es otra. Sí, está bien, creo que lo mejor que pueden hacer es precisamente eso. Si solamente van a presentar y no se van a mostrar ustedes, van a mostrar la PPT, la idea es que, por ejemplo, la PPT tenga la propuesta, diga, no sé, plan de capacitación. Solamente tenga ese texto y aparezca un bonito de gente capacitándose, no sé, pero la propuesta en sí la van detallando ustedes. ¿Ya? Entonces, como yo, la idea, lo que no debe pasar es que el texto que está en la PPT sea lo mismo que ustedes están diciendo. Eso no debe pasar. Pero si ocupan la PPT como algo referencial, como les digo, colocan, por ejemplo, solamente el título de la propuesta, alguna imagen referencial, y el resto lo explican ustedes. Obviamente ahí tienen que ir controlando los tiempos y todo, ¿ya? Eso sería, yo creo que lo ideal, lo que están empezando ustedes, debería ser lo ideal. Ya como les digo, un texto muy acotado y explayarse un poco más en el discurso, lo que ustedes van a hablar, ¿ya? O profesor, también puede ser que nosotros en la PPT presentemos bien la propuesta, pero nosotros lo redactemos a nuestra forma. Claro. Lo presentemos de nuestra forma. Claro, sí. ¿También puede ser de esa forma?
Exacto, sí, sí, sí. La idea, como les digo, lo que deja de tener sentido es cuando finalmente se empieza a leer una PPT. O sea, ya la presentación deja de tener sentido porque uno dice, para qué mejor lo leo nomás? Entonces, claro, sí, la información obviamente tiene que estar en el mismo foco, pero no necesariamente tienen que ser las mismas palabras, ¿se fijan? Así que lo pueden hacer así. Profe, ¿Sí, Génesis? ¿solo debe hablar un integrante del grupo? Como ustedes lo definan, como ustedes lo definan, quizás. A ver, yo creo que lo mejor es que la persona que quizás va a subir, lo va a grabar y lo va a subir sea la persona que quizás tenga mejor conexión a internet, ¿ya? Como para dividir un poco los roles y las funciones. Pero también puede ser que si son, no sé, pues ustedes van a hacer de 10 propuestas, cada uno haga 2, por ejemplo, y se van cambiando. Ahí la distribución la definen ustedes de cómo van a hacer. Ahora, si van a hacer un trabajo todos juntos, deberían estar súper bien coordinados si es que van a grabar el video de una vez o si no, ya tendrían que entrar a editar, que ya es obviamente una tarea adicional editar, que en este caso yo no se lo estoy pidiendo editar un video, sino que solamente puede ser una grabación en vivo. Ahí ustedes vean cómo lo definen, ¿ya? Yo creo que lo más fácil, para no complicarse, es que una persona lo haga y lo presente. ¿Ya? Y el resto quizás se dedica a hacer la PPT o el otro lo sube a YouTube, ahí se van dividiendo el trabajo. Profesor, ¿Sí? María Ángel. Sí, uno puede encontrar como una problemática adicional, solamente tiene que enfocarse en las 5. No, porque más que identificar problemáticas son las propuestas de mejora. Entonces, el problema está dado, lo que ustedes tienen que buscar son las soluciones. Ahora, si tú consideras que es pertinente o que a raíz de tu análisis salió una sexta problemática y que las propuestas que tú estás haciendo la consideran, igual la podría incluir, ¿ya? Pero creo que se estarían extendiendo el trabajo un poquito más de lo necesario, ¿ya? Profesor, Profe. Sí, Rebeca. ¿es necesario explicar la problemática o el No, caso en sí? no, porque en general, o sea, yo me recuerdo que les pedí un diagnóstico, que era un diagnóstico general, que el diagnóstico de alguna forma está dado, pues la idea es que igual ustedes lo interpreten y lo analicen y lo expliquen con sus propias palabras, ¿ya? La mayor parte del tiempo tienen que estar enfocados en presentar las propuestas porque tampoco son pocas. Recuerden que tienen máximo 5 minutos y son mínimo 2, por lo tanto tienen que hacer por lo menos 10 propuestas, por lo tanto la mayor tiempo que le tienen que llegar al video son a las propuestas más que a la problemática y al diagnóstico, ¿ya? Profe, una consulta. Dentro de los 5 minutos igual tiene que ir la presentación de la empresa. Sí, pues el video incluye todo. O sea, el tiempo completo del video, máximo 5 minutos con la primera parte de la presentación de la empresa, el organigrama, todo en 5 minutos. Ah, entiendo. Tiene que ir un inicio, un desarrollo y un término, ¿cierto? La estructura está dada en el aula virtual, como tienen que ir presentándola, porque también está la idea es que hagan un organigrama, ¿se recuerdan? Entonces todo eso que ustedes presenten, máximo tiene que durar 5 minutos, mínimo 3 minutos. Profe, ¿Sí? buenas tardes. Carolina. Disculpe una consulta. Cada problema, o sea, cada ¿cómo se llama? Ay, cada ¿Propuesta? propuesta debe tener acciones a desarrollar, objetivos, plazos y recursos, o sea, las 10 propuestas. Exacto. Ah, ya, profe. Exacto. Gracias. Por eso les digo que la mayor cantidad del tiempo se la enfocan en las propuestas. Quizá 1 minuto diagnóstico, problemática y los otros 4 minutos las propuestas, ¿ya? Para que no se compliquen con eso. Ya. ¿Más dudas, consultas con el trabajo o pasar a la clase de hoy? No. Ya, bueno, cualquier cosa tienen toda la semana para poder contactarme en caso que tengan alguna duda o consulta con respecto al trabajo. Ya, como les digo, lo ideal es que quizás me lo envíen para poder revisar la PPT. El video no. La PPT por lo menos la puedo revisar, que es lo que he hecho en algunos casos. Ya, entonces. Hoy día, bueno, ¿se recuerdan que hemos estado viendo la temática que abarca la primera parte del curso que hace referencia al trabajo en equipo? ¿Ya? Y bueno, aprovecho también de disculparme por la clase del viernes que estoy con un problema de internet. De hecho, ojalá hoy día no pase nada, que no se caiga la conexión porque he estado bastante inestable y he tenido bastante problemas con las clases. Entonces el viernes no pude hacer la clase por eso, así que también les pido, aprovecho de pedir las disculpas correspondientes. Perdón. Entonces,
hemos estado trabajando en la lógica de identificar, en primera instancia, cuáles son algunos factores de éxito. ¿Se recuerdan que en la última clase vimos el caso de Google, ¿ya? Donde ellos hacían un estudio y trataban de identificar en el fondo cuáles eran los factores de éxito que tenían sus equipos, ¿ya? Considerando que obviamente Google en general es una empresa de alto desempeño, conocida en todo el mundo, que es una empresa reconocida y que una empresa que obviamente en esa lógica de ser reconocida también es una empresa muy ambicionada por la gente que busca trabajar, sobre todo en el ámbito de tecnología, ¿ya? Y se recuerdan que el principal hallazgo del estudio que hacían ellos hacía referencia a cómo se iban dando las interacciones entre los miembros de un equipo, ¿ya? Que rompió un poco el paradigma de que la suma de las partes formaban un equipo, en el fondo, que solamente teniendo un equipo de personas competentes podrías tener un equipo de alto rendimiento, y no es así, ¿ya? Porque en el fondo lo que ellos decían es puedes tener a personas con títulos técnicos muy importantes, pero finalmente si entre ellos no hay una interacción, no hay equipo, y eso finalmente es lo importante, ¿ya? Entonces, siguiendo en esa misma lógica, hoy día vamos a ver cómo se construye una estructura organizacional, ¿ya? Porque recuerden que cuando nosotros nos toca conformar equipos, también más allá del equipo, que es las personas que componen un equipo, digamos, la estructura, digamos, es cómo nosotros organizamos a estas personas dentro de la organización, ¿ya? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en el trabajo, yo les estoy pidiendo que ustedes hagan un organigrama precisamente con ese objetivo, ¿ya? De que ustedes aprendan a ordenar en un organigrama los distintos cargos según los niveles de responsabilidad, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, que va a ser un poco distinto también, porque lo que yo traje para hoy día, si viene una clase en relación a la estructura organizacional, lo abordamos desde una forma, desde un cuento infantil, ¿ya? Desde una fábula, precisamente llevando, como ustedes bien saben, una fábula en el fondo es como una situación fantástica, digamos, que tiene un símil en la realidad. Entonces vamos a ir viendo en el fondo cómo una empresa va creciendo, se va complejizando, y cómo ciertas decisiones que se toman pueden ir finalmente afectando el crecimiento de una empresa o de una organización en términos de equipo, ¿ya? Entonces, puntualmente hoy día vamos a ver, como les digo, a través de una fábula que tengo preparada, un caso de una empresa que va creciendo y se va complejizando a nivel de estructura, ¿ya? ¿Qué tiene que ver eso con el trabajo en equipo? Obviamente, en la medida que una organización va creciendo y se va desarrollando, sus equipos se van complejizando, ¿ya? Por lo general, cuando una empresa crece, quizás al inicio un área es una persona por lo general, ¿ya? Y en la medida que va creciendo, quizás ya no es una persona, sino que son 10. Y esas 10 personas necesitan de un líder, obviamente, que se encargue de supervisar y controlar su gestión, ¿ya? Entonces, esos procesos de crecimiento, obviamente, son naturales en cualquier organización, pero tienen que ser planificados, ¿ya? Tienen que ser planificados desde nosotros, desde recursos humanos. Entonces, más allá de lo técnico, digamos, cuando se nos plantea el desafío de generar un nuevo equipo, tenemos que tener en consideración una serie de variables, ¿ya? Porque supongamos el ejemplo, nosotros estamos en una empresa de retail, o sea, una empresa que vende zapatillas, por un ejemplo, y la empresa define que va a abrir una nueva sucursal, y le preguntan a recursos humanos, ya, recursos humanos, necesitamos conformar un equipo para esta nueva sucursal. Nosotros tenemos que, en el fondo, hacer eso, conformar el equipo para una nueva sucursal, ¿ya? ¿Cómo creen ustedes que cuando recursos humanos le piden crear una nueva área, definir la estructura organizacional de una nueva área, cómo creen ustedes que debiese trabajar recursos humanos? ¿Qué es lo primero que debiese hacer en caso de que le pidan como tarea, en este caso como ejemplo, crear un nuevo equipo de trabajo para una nueva sucursal? ¿Qué es lo primero que debiésemos hacer nosotros? ¿Qué creen ustedes? Entrevistar a las personas capaces para ese puesto. Hay un paso antes, previo, un par de pasos diría yo. ¿Qué Seleccionar, buscan en las personas? La selección. La selección. ¿Selección dijo Angelina? Ya, no, antes que eso. Sí. Ver qué buscan en las personas para poder contratarlas. Ya, pero yo les voy a dar una pista. Está bien, pero obviamente hay un paso previo, ¿ya? Nosotros siempre, cuando se nos plantea en el fondo crear un equipo de trabajo, nosotros lo primero que tenemos que hacer es estimar la dotación que vamos a requerir.
sea, no podemos hacer nada sin primero tener una referencia de cuántas personas necesitamos. Entonces, lo primero es eso. ¿Qué personas y cuántas personas necesitamos? Entonces, en alguna medida, las respuestas que ustedes estaban entregando precisamente estaban bien, porque obviamente hay que definir un perfil de competencias para saber qué cargos nosotros tenemos que contratar, ¿cierto? Pero es una definición cuantitativa en primera instancia y después cualitativa. ¿Por qué? Primero, siempre tenemos que ir a los números. ¿Cuántos necesitamos? Ya, entonces, si vamos a abrir una nueva sucursal, ¿qué necesitamos? Un jefe de sucursal. Ya, tenemos un jefe. Tenemos 2 supervisores de turno, un supervisor de turno del día, otro supervisor de turno de noche, ya. Después viene el equipo de ventas, después viene el equipo de reponedores, ya. ¿Cuántos vendedores? ¿Cuántos reponedores? ¿Se fijan? Entonces, antes de empezar a definir el perfil de esos cargos, primero lo que nosotros organizamos es precisamente la estructura organizacional de la tienda, ¿ya? Y eso, obviamente, no es un cálculo que lo hacemos al ojo, ¿ya? O sea, nosotros no podemos definir en función de, al azar, por ejemplo, cuántos vendedores necesita esa tienda, sino que generalmente nosotros, para poder definir, por ejemplo, cuántas personas necesitan trabajar en una cierta tarea, ¿ya? En este caso, un equipo de vendedores para abrir una nueva sucursal, tenemos que ir a los datos de la tienda, ¿ya? De ahí, aplicar estadística. Como ustedes ya saben, estadística, para que le haga sentido de por qué tienen estadística, precisamente la estadística se aplica para eso, ¿ya? Cuando nosotros nos piden, por ejemplo, proyectar un equipo de ventas, nos van a decir, ya, esta tienda se supone que va a vender, no sé, 500.000 unidades mensuales. Nosotros tenemos que calcular con cuántos vendedores podemos llegar a vender 500.000 unidades mensuales. ¿Se fijan? Todas esas definiciones de números cuantitativas las hacemos nosotros en función de información que ya está en la empresa, ¿ya? Y posteriormente viene lo cualitativo, que es ponerle el nombre al cargo, ponerle el perfil de competencia, la habilidad, la experiencia previa, los estudios que tiene que tener, etcétera, ¿ya? Por eso me refiero a un proceso cuantitativo en primera instancia y después a un proceso cualitativo, porque primero definimos la estructura, armamos esta estructura con los jefes y con todas las líneas, dependiendo de su responsabilidad, y después pasamos a asignarle el valor, obviamente, cuánto va a ganar, y el perfil de competencia, de responsabilidad, los objetivos que tiene, etcétera, ¿ya? Entonces, es importante eso porque después, obviamente, viene todo el proceso que hemos estado viendo, ya que el proceso de iniciación, de formación y de gestión de un equipo, pero previo a eso, tiene que haber un proceso de planificación, ¿ya? Y los responsables de definir la dotación y el perfil de cargo somos nosotros, ¿ya? Generalmente, si a ustedes les va a tocar trabajar en una empresa retail, que siempre estén abriendo nuevas sucursales en un supermercado, etcétera, siempre le van a pedir a recursos humanos que estime cuántas personas necesita trabajar y qué tipo de personas necesita trabajar. De ahí, ese es nuestro rol cuando estamos en la etapa inicial de la formación de un equipo, ¿ya? Entonces, en función de eso, y conectándolo con lo que vamos a ver hoy día, nuestra misión es tomar las decisiones de cómo esta estructura organizacional se debe ir dando. Obviamente ahí la gerencia general, los liderazgos son los que tienen los lineamientos generales, pero nosotros somos los expertos. Entonces, a partir de la fábula que yo les voy a empezar a contar ahora, la idea es que vamos viendo ciertas características de la organización cuando se va complejizando, ¿ya? Y si es que las decisiones que se van tomando a veces son las más óptimas, porque hay ciertos paradigmas en torno a la gestión de equipos que la idea es que quizás no son los más reales, que se siguen utilizando, ¿ya? Y los vamos a poner a prueba ahora, ¿ya? Así que denme un segundo para compartir la pantalla, por favor. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? La fábula de la estructura organizacional, ¿ya? Entonces, para que lo tengamos claro, y como yo le acabo de mencionar, la estructura organizacional, obviamente, es cómo nosotros vamos conformando la organización. Entonces, es más que el organigrama, ¿ya? Porque obviamente el organigrama nos señala los cargos, qué posición ocupa cada cargo dentro de la estructura, con quién se relaciona, ¿ya? De quién depende, a quién tiene a cargo, etc. Pero la estructura en el fondo es más que eso, porque la estructura también se va dando en la medida que se van diseñando, por ejemplo, los procedimientos, las comunicaciones internas, la forma en que trabaja un equipo con otro. Se fija, la estructura es mucho más complejo que un organigrama. El organigrama es solamente la descripción gráfica de cómo se organiza la empresa, ¿ya? La estructura son todas las relaciones que se dan a partir de esa definición. ¿Se fijan?
de cómo se van dando las relaciones, ¿ya? De cómo se van construyendo los equipos, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos viendo hoy día. En la medida que las organizaciones van creciendo, su estructura se va complejizando y es allí donde tomar decisiones acertadas es clave para el éxito de una organización. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, esto es una fábula, ¿ya? Para que lo tengan claro, como un cuento infantil, pero la idea es que lo estamos llevando a un símil de una empresa. Entonces, la protagonista de nuestra fábula es una hormiguita, ¿ya? Todos sabemos que la hormiga, y una característica que siempre se le atribuye es que son trabajadoras, o sea, pasan trabajando todo el día, ¿ya? Y tienen una capacidad de trabajo autónomo increíble, porque si ustedes se fijan, trabajan solos, ¿ya? Y tienen una capacidad de organización muy rápida. Se han dado cuenta cuando uno mismo en la casa deja algo, a los 10 o 15 minutos está lleno de hormigas, ¿ya? Entonces, obviamente, siempre se ocupa a las hormigas como referencia cuando queremos hablar de un equipo de trabajo organizado y principalmente de trabajadores individuales que son muy trabajadores, ¿ya? Entonces, la protagonista de nuestra fábula va a ser esta hormiguita que todos los días llegaba muy temprano y feliz a su trabajo, ¿ya? Pasaba sus días trabajando y tarareando una antigua canción de amor. Era feliz, era muy productiva, pero tenía un problema, ¿ya? Que no era supervisada. O sea, esta hormiguita trabajaba súper bien, de manera autónoma, muy motivada, muy comprometida con la organización, pero el problema era que no tenía una supervisión, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, el abejorro, que era el nuevo gerente general de esta organización, consideró que trabajar sin supervisión no era posible. Atención con eso, después vamos a revisar eso. Así que, como de acuerdo a su criterio, él consideraba que no es posible trabajar sin una supervisión, creó el puesto de un supervisor, ¿ya? Y este supervisor obviamente iba a estar a cargo de las personas que en ese momento trabajaban sin supervisión, como en este caso era la protagonista de nuestra historia, que es la abejita, ¿ya? Entonces, para este puesto contrataron a un calificado escarabajo, ¿ya? Entonces, ¿en qué estaban buscando cuando estaban buscando este escarabajo? Obviamente una persona que supiera de temas de liderazgo, porque recuerden que estaban buscando un supervisor para personas que antiguamente trabajaban sin supervisión, ¿ya? Entonces, el escarabajo conocía algunas teorías y algunas filosofías como el YAT, el Kaizen, el Kanban, que generalmente estas no son ni siquiera son disciplinas científicas, sino que son, en este caso son filosofías, ¿ya? Que principalmente vienen del Oriente, y que la mayoría de los casos se basan en la estrategia de guerra, como para de alguna forma ponerla como un símil a la estrategia que tienen las empresas dentro del mercado laboral, ¿ya? Entonces, hace un tiempo hubo un boom importante de estas filosofías orientales en el fondo, y los líderes de la organización empezaron como a aplicarlo a sus organizaciones, a su equipo, ¿ya? Entonces, volviendo a la historia, trajeron a este escarabajo porque era seco en eso, en estas filosofías orientales de manejo de equipo, de liderazgo, de resolución de conflictos, etc. ¿Ya? Pensando que obviamente ese perfil, digamos, este conocimiento que tenía respecto a estos paradigmas de manejo de equipo, le iban a ayudar, iban a facilitar su trabajo. Ahora, la primera preocupación que tuvo este escarabajo que llega recién a la empresa fue organizar la hora de llegada y salida de la hormiga, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Este liderazgo es de los que se preocupa del tema de los horarios, ¿ya? Vieja escuela, en general de los que está preocupado y de este jefe más controlador, digamos, que no deja mucho espacio, sino que está muy encima de sus trabajadores, ¿ya? La otra gran parte de su tiempo la dedicó a preparar hermosos y voluminosos informes, ¿ya? Que también otra característica del liderazgo vieja escuela, ¿ya? Que creen que preparar un informe grande con harta información generalmente va a ser más validado. En general, ahora se prioriza todo lo contrario. Ojalá los informes sean lo más ejecutivos posible, máximo 2-3 hojas, ¿ya? Entonces, generalmente los jefes de la vieja escuela tienen esa manía o esa forma de
presentar toda la información con mucho detalle, muy, muy rimbombante en el fondo, pero que no aporta mucho en la gestión y finalmente hay algo que no se utiliza porque ya nadie tiene mucho tiempo de leer informes grandes, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunas características de este nuevo jefe, ¿ya? Que le está preocupado el horario, le interesa entregar informes así como que se vea muy bonito, etcétera, ¿ya? Y como estaba tan preocupado de generar todo informe, no le daba el tiempo para poder hacerlo, entonces tuvieron que crear el puesto de una secretaria, ¿ya? Para que ayudara a este escarabajo que había llegado recién como supervisor a presentar estos informes con mucha información que le gustaba presentar, ¿ya? Así que contrataron a una arañita para que se manejase principalmente lo que tuviera que ver con los software de la empresa, la tecnología, la atención telefónica a través del call center y todo lo que tiene que ver con la documentación de archivo, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces partimos con una hormiguita que estaba trabajando sola, ¿ya? Y que con el pasar de los tiempos se ha ido adaptando en función de las necesidades que tiene, ¿ya? Entonces partimos con la hormiguita trabajando sola, feliz y contenta, era muy productiva, pero este nuevo jefe que llega dice no puede trabajar sola, por lo tanto le van a colocar un jefe. Ya, llega un jefe. Este jefe, en función de la pega que tiene, no le da el tiempo y por lo tanto contrata a una secretaria. Se fijan, ya la estructura empieza a hacerse más compleja, ¿ya? En la medida que empieza a crecer, los cargos obviamente se empiezan a diversificar y la organización se vuelve más compleja. Ahora, mientras todo esto pasaba, que seguían contratando gente y tomando decisiones, abajo la hormiguita seguía trabajando sin parar y parar. Esto es típico que pasa en las organizaciones. Mientras en el piso 15, ahí en la gerencia, en la dirección, en la presidencia se están tomando las decisiones, y los gerentes se reúnen y toman decisiones efectivas, abajo la gente sigue trabajando y no tiene idea de lo que está pasando arriba. Realmente es algo muy simbólico de lo que efectivamente pasa en la realidad, ¿ya? La empresa no para cuando se están tomando decisiones organizacionales. La empresa tiene que seguir funcionando, por lo tanto, generalmente los cargos operativos siguen trabajando, mientras arriba se están tomando las decisiones muchas veces sin tener la relación o la información directa de lo que está pasando abajo, ¿ya? Y eso es lo que refleja un poco esta lámina, en el fondo, esa desconexión que a veces se da entre los liderazgos y los cargos productivos. Mientras se toman las decisiones, las personas siguen trabajando en vez de ser consideradas quizás su opinión, ¿ya? Para que en el fondo se tomen decisiones más prácticas, porque obviamente las personas que hacen la pega son los que pueden mejor opinar, a veces más que un jefe, ¿ya? Entonces, al gerente general que había llegado le gustaban mucho los informes que hacía el escarabajo, que estaba llegando, estos informes grandes, pomposos, con harta información, ¿ya? Pero ya necesitaba un poco más de información numérica, cuantitativa, entonces empezó a pedir cuadros comparativos, gráficos, indicadores de gestión, análisis de tendencia, etc. Entonces, claro, ya se necesitaba algo más cuantitativo en términos de análisis de números, ya no le servían los informes que estaba haciendo el escarabajo, porque era solamente cualitativo, sino que necesitaba otra persona. Por lo tanto, decidieron incluir a una nueva persona en el equipo, ¿ya? Que en este caso era un gorgojo especialista en las normas ISO y las OCHAs. ¿Ustedes saben lo que son las normas ISO o la ISO 9000? ¿Saben qué significa? ¿Han trabajado en alguna empresa que haya tenido esos logos? No, yo no. O sea, la ISO es como algo que certifica que se hace de tal manera y que se cumple la rigurosidad, ¿o no? Exacto, Nicole, muy bien. La ISO efectivamente es una norma y es una certificación, ¿ya? La empresa a partir del año 2000 empezó como una fiebre, por decirlo de alguna forma, de certificarse, de tener certificados que en el fondo avalaran que la empresa cumplía con ciertos procesos y que estos procesos eran de calidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si una empresa está certificada en la norma ISO 9000 o la ISO 9001, es porque sus procesos son de calidad, ¿ya? Es decir, cada etapa productiva o cada etapa de servicio que tiene la empresa está certificado en calidad. Entonces la ISO 9001 es una norma de calidad de procesos,
¿ya? Entonces, la empresa obviamente busca certificarse porque pasa a ser una herramienta de marketing. Pues en la medida que estén certificados como que sus procesos son de calidad, van a tener nuevos clientes, ¿ya? Porque en el fondo es, obviamente, como les digo, una certificación que acredita que esa empresa funciona bien. Entonces, todas las ISO 9000 hacen referencia a esta certificación de calidad de los procesos, ¿ya? Las ISO 14000 también es una norma, pero esa hace referencia a la sustentabilidad de la empresa, en el fondo, que cumpla con la normativa medioambiental, ¿ya? Entonces, acá se certifica la empresa que cumple los protocolos ambientales, por ejemplo. Entonces, una empresa que está certificada con la ISO 14000 es porque es una empresa que es responsable por el ambiente, y ahí está certificada con eso. Y las OCHAs son certificaciones en términos de seguridad de la empresa, ¿ya? O sea, son normas que certifican de alguna forma que la empresa es un lugar seguro para trabajar, ¿ya? Entonces, estas dos normas, ISOs y las OCHAs, son normas, son certificaciones que las empresas tienen, ¿ya? Entonces, como la empresa o esta organización vuelve a crecer, necesitan obviamente empezar a tener procesos de calidad, ser sostenible ambientalmente, y obviamente cumplir con los protocolos de prevención de riesgo. Entonces contratan a este gorgojo que es especialista en todas estas certificaciones, un consultor de calidad, ¿ya? Ahora, en la medida que había tanta información y había tanto informe que hacer, fue inevitable el hecho de que tuvieran que comprar también 2 computadoras nuevas, ¿ya? Entonces, ya no solamente la organización está creciendo en términos de que hay nuevas personas, ¿ya? De que están buscando certificarse en los procesos, sino que también en términos de infraestructura, la organización está creciendo y se va complejizando también, y obviamente va adquiriendo nuevas tecnologías, que en el fondo es lo que le pasa a cualquier empresa que va creciendo. Ahora, a todo esto volvemos a nuestro personaje, ¿ya? Que era la hormiguita, y de alguna forma con el pasar del tiempo la hormiguita dejó de ser productiva, dejó de tararear y en el fondo se empezó a desmotivar. ¿Y esto por qué? Porque empezó a quejarse de todo el papeleo que tenía que hacer ahora, ¿ya? Entonces, efectivamente también eso es algo que pasa en las organizaciones, ¿ya? En la medida que se van complejizando, algo que quizá antes se hacía de una forma muy simple, quizá era yo, le conversaba algo a otra persona, ya no va a ser así. Seguramente algo que antes, como le digo, se pedía quizá en una conversación, ahora tengo que hacer un formulario, el cual lo tengo que ingresar a un sistema, ese sistema se lo va a enviar al supervisor, el supervisor me va a dar el visto bueno y me va a llegar de vuelta esa solicitud. Entonces, a veces esa burocratización, es decir, toda esa complejización de lo que antes era más simple, se hace más complejo, y eso muchas veces desmotiva a los trabajadores. ¿Por qué? Porque lo mismo que le pasa a la hormiguita, se le hace más difícil su trabajo, ¿ya? En la medida que se complejiza la organización, la forma de hacer el trabajo también se va complejizando, ¿ya? Y si ustedes alguna vez han trabajado en algún negocio así, que ha ido creciendo de a poquito, quizás han pasado por eso en el fondo, que la forma de hacer las cosas se van haciendo cada vez más complejas, ¿ya? Entonces, en el caso de esta hormiga, lo que le pasa es que antes estaba feliz haciendo su trabajo con la forma que hacer, pero cuando empezó a crecer la organización, se empezó a complejizar la burocracia, el papeleo, empezó a complicar su trabajo, por lo tanto ya no está tan motivada, está un poco más crítica respecto a cómo se están haciendo las cosas, ¿ya? Entonces, en ese momento, considerando lo que estaba pasando, que había un problema de motivación, en este caso de la hormiguita, consideró que era momento de hacer un FODA y adoptar ciertas medidas. ¿Se acuerdan lo que era un FODA? Sí, profe. ¿Qué era, Ricardo? Es como un formato en donde se juntan las fortalezas, las oportunidades, la debilidad y la amenaza. Exacto, muy bien. El FODA es una herramienta que permite hacer un análisis estratégico de la organización a nivel interno y a nivel externo. Recuerden que el FODA tiene 2 miradas. Las fortalezas y las debilidades son reflexiones que se hacen a nivel interno de la organización, donde ve los puntos altos y los puntos débiles. Y las oportunidades y las amenazas, recuerden que se ven en el exterior, donde en el fondo se ven ciertas oportunidades, para la redundancia, de mejora o
Principalmente cuando hablamos de amenaza, hablamos de la competencia o el mercado del mismo producto, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces, generalmente, cuando las empresas necesitan hacer una revisión estratégica de cómo están operando, principalmente cuando hay alguna dificultad, se realiza o se aplica esta herramienta que es el FODA, como les digo, una herramienta estratégica que permite visualizar aspectos relevantes del momento que tiene la organización a nivel interno y a nivel externo. ¿Ya? Entonces, hicieron el FODA y finalmente, a raíz de este análisis estratégico que hicieron la empresa, decidieron crear el cargo de un gerente outsourcing en el área donde trabajaba la hormiga productiva y feliz. ¿Ustedes saben lo que es el outsourcing? Para nosotros en recursos humanos es un concepto clave porque trabajamos bastante con eso. ¿Saben lo que es el outsourcing? ¿Son como la empresa externa? Exacto, Nicole, muy bien. Efectivamente, la palabra en inglés, la traducción textual es out, de afuera, sourcing, búsqueda. Entonces, es búsqueda afuera, esa es la traducción textual. Entonces, como no tiene una traducción como que sea significativa en español, se utilizan los términos en inglés. Entonces, nosotros en recursos humanos utilizamos bastante estos términos, ¿ya? Que como no tienen una traducción literal al español, finalmente nosotros terminamos utilizando el concepto en inglés. Entonces, el outsourcing es precisamente como decía la compañera ahí, son empresas que externalizan un servicio, ¿ya? Entonces, el típico caso son las empresas de seguridad. ¿Ya? Ustedes cuando van, por ejemplo, al supermercado o a una farmacia, se van a dar cuenta que la persona que trabaja de guardia no es una persona que está contratada, por ejemplo, por la farmacia Cruz Verde, ¿ya? Sino que es una persona que está contratada por la empresa de seguridad Juanito Pérez, ¿ya? Entonces, esta empresa de seguridad le presta el servicio de seguridad a Cruz Verde. Entonces, por eso hablamos de externalización en general. En el mismo ejemplo, por ejemplo, la farmacia Cruz Verde externaliza el servicio de seguridad a una empresa que le presta ese servicio, ¿ya? Entonces, generalmente cuando hablamos de outsourcing, hablamos precisamente de externalizar un servicio, ¿ya? ¿Y por qué les digo que es importante para nosotros? Porque generalmente yo creo que nuestros mayores empleadores son las consultoras o las empresas de outsourcing, que trabajan precisamente contratando y colocando personas en distintas empresas, porque su negocio son los recursos humanos, oye, porque su negocio es básicamente buscar personas para colocarlas a trabajar en distintas empresas. Entonces, es una fuente laboral importante para nosotros y obviamente tiene una legislación asociada también, que yo creo que la van a ver ahora al final del semestre cuando estén viendo legislación laboral. ¿Ya? Profe, una consulta, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay una empresa outsourcing o externa y internalizan a un trabajador, o sea, lo pasan por empresa directa. Pasa a ser de la empresa mandante, que así se llama en este caso. Claro. ¿Ya? Cuando se realiza esto, la empresa externa le tiene que pagar un finiquito al trabajador. ¿No tienen que finiquitar? Así es, porque son empresas distintas, no tienen el mismo rubro, no es la misma empresa. Por lo tanto, cuando pasa eso, es que el trabajador lo deben de vincular o renunciar. Ahí el trabajador depende de la situación, ¿ya? Y ser contratado. Claro, porque... empresa, pero tienen que finiquitar sí o sí. ¿Pero es posible que lo hagan renunciar al trabajador o lo despiden? Lo que debería pasar es... A ver, ahí pone bien difícil que pueda pasar porque en el fondo queda criterio del empleador. Pero básicamente ahí depende. A ver, si termina el contrato outsourcing, tienen que finiquitar a todos los trabajadores por el artículo 161 y pagarles todo, ¿ya? Entonces, generalmente los outsourcing tienen una fecha de término porque son servicios externos y realmente se licitan. Entonces, cuando termina el servicio, generalmente lo finiquitan a todos y después lo vuelven a contratar al día siguiente. Pero si le salió una oferta de trabajo a esta persona, ¿ya? Y tiene que irse, tiene que renunciar, pues ahí solamente le deberían pagar las vacaciones. Por eso digo, depende de la causal, es porque si le deberían pagar o no, qué tipo de indemnización, pues te pregunto. Ah, ya. Porque si es una decisión personal de la persona de irse, tiene que renunciar nomás y le pagan la Claro. Si la empresa decide poner término al servicio, le tienen que pagar todo. Claro. ¿Ya? Sí, porque en este caso, por ejemplo, es por mi esposo. Él trabaja en Falabella, es supervisor,
¿Ya? pero él trabaja por Grupo Expro. ¿Ya? Y ahora lo están internalizando para trabajar directamente por Tradis. Y eso quería saber yo, pues si es que le iban a pagar, o sea, si es que lo finiquitaban con, pero, o sea, con despido o era o él tenía que renunciar. No, pues si le están ofreciendo una opción de pega, tiene que renunciar, no, no creo que la empresa lo desvincule, ahora no pierde nada con negociar. Así, pero sí se puede negociar y sacar el 50% por último de lo que le correspondería por el artículo 161, que generalmente se puede hacer. No pierde nada con negociar, sí. En una vez igual puede sacar algo. Claro, ya, profe, gracias. Ya, entonces, bueno, aparte de la moraleja y toda esta construcción de equipo, yo puse, hay algunos términos medios técnicos porque la idea es que también vamos aprovechando la clase para irnos vinculando con ciertas temáticas que son más técnicas desde la carrera, ¿ya? Ya, entonces crearon este cargo del gerente outsourcing, ¿ya? En el área donde trabajaba la hormiguita productiva y feliz, ¿ya? ¿Y quién ocupó este cargo? Una cigarra que remodeló completamente la oficina, cambiando la alfombra, las cortinas, el aire acondicionado, los muebles. Lo típico que pasa, que cuando llega un jefe nuevo, eh, cambia todo, llega a cambiar todo. Entonces, generalmente esta jefa nueva que llega, que es la cigarra, llega con ese perfil, digamos, con ese perfil de querer cambiar y renovar todo a nivel de infraestructura. Después de un brainstorming, ¿sabes lo que es un brainstorming? O sea, traducido así como al inglés sería lluvia de ideas. Exacto, muy bien, Patricia. Brainstorming, la traducción, claro, literal es cerebro, lluvia de cerebros, brainstorming. La traducción, como bien dijo la compañera, es lluvia de ideas. Entonces, generalmente, si ustedes alguna vez en la empresa lo llaman a un brainstorming, es precisamente eso, una reunión donde van, por lo general, personas de misma área o distintas áreas, dependiendo del tipo de problema que tenga la organización, y se les piden aportes, ¿ya? Donde todos aportan. Y en el fondo se construye una idea en función de que se puede elegir la mejor de las ideas que se propusieron o se puede hacer una mezcla, un conjunto de todas las propuestas que se hicieron, ¿ya? Entonces, aquí el equipo de gerentes de la empresa se empezó a reunir, hicieron un brainstorming, esta lluvia de ideas, y se decidió que había que tener una red local y por supuesto contratar un ingeniero de sistema. Cuando me refiero a una red local, me refiero a que en general cuando las empresas empiezan a crecer, empiezan a tener información compartida, ¿ya? Entonces ya no pueden tener los computadores desconectados entre sí. Por lo tanto, se empieza a desarrollar una red local, ¿ya? Entonces en general todas las empresas, todas las organizaciones tienen una red local, ¿ya? Donde todos los equipos están conectados a la misma red. Entonces las impresoras están conectadas ahí, obviamente todos se conectan a la misma red, hay carpetas compartidas, ahora incluso ya no hay carpetas, hay nubes, hay cloud, que es donde todos pueden compartir la información, etcétera, ¿ya? Entonces aquí, de fondo, lo que está pasando es lo que también pasa en una organización que va creciendo. La medida que se va complejizando necesita obviamente, no puede trabajar con las tecnologías a nivel de usuario, sino que en el fondo necesita tener una persona que le entregue un soporte para contar con tecnologías que garanticen un mejor desempeño de la organización, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron a un ingeniero piojo egresado de una prestigiosa universidad que se manejaba muy bien en Windows XP, Linux, Oracle, base de datos y TI, ¿ya? Se fijan que en general están contratando puras personas con unos títulos bien importantes, ¿ya? Teníamos al supervisor que habían traído que se manejaba en la filosofía Kaizen. Esta persona se maneja mucho en lo que tiene que ver con tecnología, tiene muchas certificaciones, que es propio de las personas que tienen un buen perfil laboral en el ámbito de tecnología, que tienen muchas certificaciones de distintas empresas. Entonces, en general, la empresa se está enfocando en traer personas de alto nivel, ¿se fijan? Importante ese dato para el análisis que vamos a hacer después. Entonces, con tanta información, bases de datos, el nuevo gerente de área donde trabajaba la hormiga productiva pronto necesitó un asistente. O sea, ya en la medida que había que hacer más pega, que había más informe, que había más tecnología, ya necesitaba una persona que le ayudara con lo más operativo. Entonces, necesitan contratar un asistente. ¿Y a quién trajeron? A un super grillo, trilingüe. Trilingüe quiere decir que habla 3 lenguas, ¿ya? Con años de experiencia en Balance Scorecard, que había sido su ayudante en la empresa anterior, fue contratado. Paréntesis. Balance Scorecard es una herramienta de control de gestión, por si acaso, ¿ya? El Balance Scorecard es como
un tablero de mando. Esa es la traducción al castellano del Balance Scorecard, un tablero de mando. Y que es como en el fondo un tablero de fútbol, por si acaso, ¿ya? Donde básicamente se van publicando los resultados del desempeño de cada área. Entonces permite ir viendo de manera dinámica los avances, por ejemplo, que va teniendo el área de ventas con el porcentaje de ventas. Entonces, por eso es un tablero, ¿verdad? Porque se colocan los resultados, pero en vez de colocar los goles, por ejemplo, se colocan los porcentajes de venta. Y la gracia que tiene este Balance Scorecard o esta herramienta es que precisamente permite ver cómo trabaja cada equipo, ¿ya? Cómo compite cada equipo, qué equipo es más productivo y también cómo se van produciendo distintos cambios a la medida que el tiempo va avanzando. O sea, permite ver si un equipo va mejorando, va bajando, etcétera, porque en el fondo como lo que hace es entregar un resultado, un marcador de la gestión, va diciendo eso en el fondo, ¿ya? Es una herramienta gráfica que permite ver, por ejemplo, cómo un equipo se ha desempeñado en el último tiempo, ¿ya? Entonces, trajeron un asistente, pero trajeron a este super grillo, que era súper calificado, muy estratégico, digamos, su formación, dado que manejaba esta herramienta del scorecard, y obviamente su foco hacía referencia a la planificación estratégica. ¿Y a qué lo pusieron a trabajar? Lo pusieron a trabajar en el plan estratégico, obviamente, dado que su perfil es de un consultor más bien a nivel de estrategia, y el presupuesto para el área donde trabajaba nuestra hormiguita, que al principio trabajaba feliz y contenta, pero que ya no estaba tan contenta porque la organización se había puesto más burocrática. Entonces, volviendo a la hormiguita, ya definitivamente ya no tarareaba las canciones y cada vez se notaba más triste. Entonces, en función de eso, la cigarra dijo, acá hay un problema de clima organizacional, así que vamos a tener que contratar una encuesta de clima para preguntarle a los trabajadores qué pasa, por qué la moral está tan baja, por qué la motivación está tan baja. Entonces, contrataron a otra experta, una luciérnaga, la cual era especialista en todos los temas que hacen referencia a cultura y clima, ¿ya? Era especialista en coaching. ¿Se acuerdan lo que es el coaching? Ya les mencioné lo que era el coaching. ¿Qué es el coaching? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ya. Coaching es entrenamiento, ¿ya? Cuando ustedes ven alguna película gringa, es típico que ven al entrenador del equipo de béisbol que arriba dice coach, claro, porque el coach es el entrenador. Y el coaching, en general, cuando en inglés hay una terminación en i, está el verbo en acción, es coachar, precisamente es entrenar a una persona, ¿ya? Entonces, en la organización, principalmente las organizaciones grandes multinacionales, contratan a coaching, que en el fondo son los encargados de entrenar las habilidades, principalmente de los cargos de liderazgo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el liderazgo no es algo que se capacite, porque a uno no se le puede capacitar el liderazgo. El liderazgo es algo que se entrena. Entonces, si una persona necesita mejorar su liderazgo, necesita un coaching en liderazgo. Entonces, un coaching finalmente es una persona, es un entrenador que va a observar a este líder, lo va a ver en la reunión, lo va a ver cómo se comporta con sus pares jefes, lo va a ver cómo transmite la información a su equipo, después tiene una reunión y le entrega la retroalimentación. Mira, en comunicación está haciendo esto bien y esto mal. Entonces, por eso es un entrenamiento, ¿ya? Es una persona que le hace un acompañamiento y cada cierto rato le va diciendo lo que está haciendo bien y lo que tiene que cambiar, ¿ya? Eso es el coaching. Cliente manía, bueno, es una herramienta en el fondo que permite medir la satisfacción de los clientes a nivel externo y interno, ¿ya? Recuerden que nosotros somos un área de servicios, por lo tanto nosotros prestamos servicio a los clientes internos, ¿ya? O sea, por ejemplo, si el área informática nos pide contratar a un ingeniero de soporte, nos están pidiendo que le prestemos servicio en reclutamiento y selección a esa área, ¿ya? Por eso hablamos de cliente interno, ¿ya? El empowerment, eso sí tiene una traducción literal en español, es el empoderamiento. ¿Ustedes saben a qué se refiere el empoderamiento? ¿Qué cosa, profe? No lo escuché. El concepto empoderamiento, posicionarse, dice Sandra. Posicionarse de algo, no sé. Sí, por ahí va, muy bien. Precisamente, empowerment
La traducción literal es empoderamiento. Entonces, cuando me imagino que ustedes han escuchado la frase, esta persona está empoderada. Cuando una persona está empoderada es porque precisamente está en el manejo de todas las herramientas y recursos para hacer algo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este concepto se aplicaba mucho en el movimiento feminista. Se habla mucho de que las mujeres actualmente están empoderadas de su rol de mujer, ¿ya? Yo no creo que es así, porque generalmente han estado empoderadas, pero de alguna forma se ha hecho más visible ahora, esa es la diferencia. Entonces, que, por ejemplo, una mujer que esté empoderada de su rol de mujer es que efectivamente ella conoce su rol de mujer y se respeta como mujer y como tal, ¿ya? Entonces, si llevamos ese empoderamiento al puesto de trabajo, cuando se dice, este trabajador está empoderado de su cargo, es que esta persona maneja al revés del derecho las funciones y tareas que tiene que hacer en su cargo, ¿ya? Entonces, por eso es una herramienta de gestión de recursos humanos el empoderamiento también, ¿ya? Porque en la medida que las personas estén empoderadas, tienen más autonomía para poder trabajar, por lo tanto ya no necesitan un liderazgo tan presente, ¿ya? Y obviamente una persona que está empoderada tiene mejor criterio, toma mejores decisiones y es más autónomo, no necesita andar preguntando todo, sino que como está empoderada y es autónoma, puede trabajar de manera independiente, incluso hasta puede tomar decisiones, ¿ya? Por eso es importante y por eso también el empoderamiento se gestiona al interior de la organización y se mide muchas veces, ¿ya? Ojo, se pueden aplicar métricas, encuestas para saber el nivel de empoderamiento que tiene un trabajador respecto de su cargo, ¿ya? Lo otro, la inteligencia emocional, eso yo creo que les suena, ¿ya? Ahora, inteligencia emocional hace referencia a este paradigma que salió a principios del año 2000 de que las emociones se podían controlar a través de la inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, cuando hablamos de las emociones, hablamos de eso que no podemos controlar, ¿cierto? De eso que de alguna forma nace en nosotros y que la razón no lo puede controlar. ¿Qué decía este paradigma de la inteligencia emocional? Que sí se podía controlar, ¿ya? Entonces, que una persona... Yo solía tener el micrófono abierto. Entonces, que una persona en una situación compleja emocionalmente podía utilizar una inteligencia para ser asertivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si alguien me dice una pesadez que me cae muy mal, yo tengo la capacidad de poder controlarlo y de alguna forma ser inteligente y responder asertivamente a ese estímulo negativo que me están entregando, ¿ya? No sé si... Yo, a ver, en lo particular no creo mucho en este paradigma, de hecho ya casi no se utiliza. Sí, en su tiempo fue un éxito de venta y el editor de este libro, que fue Daniel Coleman, vendió muchas copias de su libro porque de alguna forma en general las organizaciones lo tomaron efectivamente como una herramienta de gestión y empezaron a aplicar la inteligencia emocional en sus equipos, pero básicamente la botaron rápidamente porque no funcionó mucho, ¿ya? En lo particular creo que es muy difícil, casi imposible poder manejar las emociones con inteligencia, ¿ya? Lo que hay que aprender a hacer no es eso, no es controlar las emociones, es aprender a respetar las emociones de los demás, creo yo. Creo que por ahí va el tema con respecto a respetar la emocionalidad. No controlarse, no autolimitarse uno, sino que también ser empático con las emociones de los demás. En la medida que una organización funcione con una lógica empática, yo creo que funcionaría mucho mejor que siendo inteligente emocionalmente, creo yo, ¿ya? Y CRM, que tiene que ver con herramientas de administración de datos, principalmente de cliente, ¿ya? Entonces, esta consultora abejita, que es experta en todos estos temas que acabamos de revisar, dijo, a partir de su análisis y de la reflexión y de los estudios que aplicó, que era necesario hacer una reingeniería. Cuando ustedes escuchen hablar de una reingeniería, es básicamente botar la estructura organizacional y armarla toda de nuevo. Por eso se llama reingeniería, ¿ya? Cuando se hace una consultoría, cuando se hace una intervención, se modifican algunos aspectos pequeños de la organización, ¿ya? Cuando se propone la reingeniería, es básicamente armar todo de nuevo desde la base. Por lo tanto, las empresas que han tenido que aplicar reingeniería son empresas que básicamente están en la quiebra, en el suelo, y que necesitan tener una terapia de shock, por decirlo de alguna forma, que les permita revivir, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esta experta en estos temas, lo mejor para la empresa es hacer una reingeniería, ¿ya? Pero un día, el abejorro, que era el gerente general, al revisar las cifras, los resultados de la empresa, se dio cuenta que la unidad de negocio donde trabajaba la hormiga ya no era tan rentable como antes. Así que contrató un búho, prestigioso consultor senior del World Class Consulting Group, una organización especialista en el enfoque de organizaciones inteligentes. Ese también es otro enfoque, las Smart organizaciones, que en el fondo son las organizaciones que
ya funcionan de manera prácticamente autónoma, donde los equipos funcionan de manera autónoma y son capaces de tomar decisiones no necesariamente esperando, dependiendo del liderazgo. Por eso son organizaciones inteligentes, que se van adaptando a los tiempos y que son muy dinámicas, ¿ya? El objetivo de esta contratación es hacer otro diagnóstico, pero esta vez integral. ¿Y cuál fue el diagnóstico que finalmente hizo este búho experto y consultor de clase mundial en gestión? Hay demasiada gente trabajando en la empresa. Y en función de eso, obviamente tuvieron que tomar una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Despedir a la hormiga. ¿Por qué? Porque habían muchas personas trabajando en la organización. Eso. Y ahí termina la fábula. Un poco triste la historia, pero termina ahí, cuando despiden a la hormiga. Ahora, principalmente esta, como digo, es una analogía, es un símil de lo que pasa en muchas organizaciones. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero principalmente en lo que estábamos viendo, cuando la organización empieza a crecer, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué cargos empiezan a traer? ¿Se fijaron qué tipo de cargos comienzan a contratar? Un supervisor primero. Efectivamente, empezaron a traer supervisores, empezaron a traer jefes, empezaron a traer consultores, y la empresa empezó a crecer, ¿dónde? En los cargos de liderazgo, los cargos de jefatura, y no en lo operativo. ¿Ya? Ahora, eso es un típico que pasa en las empresas chicas que empiezan a crecer. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, hay un dicho bastante viejo y bien sabio que dice muchos caciques y poco indios, no sé si ustedes lo han escuchado, que hace referencia a eso, ¿ya? Que a veces en muchas organizaciones hay muchos jefes, pero hay poca gente haciendo la pega. Entonces, muchas organizaciones a veces tienen muchos cargos de jefatura, gerencias, directores, presidentes, pensando que es mejor tener más personas pensantes que personas haciendo la pega en la parte operativa. Entonces, allí hay una primera característica que hay que tener ojo con las organizaciones que crecen, ¿ya? No solamente tiene que crecer en la estructura compleja de los cargos de liderazgo, ese crecimiento tiene que ser balanceado. Ahora, yo no sé si lo vieron en administración, pero hay una cierta composición que tiene que tener la estructura organizacional de una empresa, ¿ya? Y esa estructura debiese ser que los cargos operativos, si los cargos que son de soporte, de áreas de soporte, deben ser en promedio no más de un 30%. Entonces, por ejemplo, nosotros recursos humanos, finanzas, tecnología, que son áreas de soporte finalmente, que son áreas de servicio, deben tener solamente un 30% de profesionales. Y el otro 70% debiesen ser las personas que venden, trabajan, producen, depende de lo que haga la empresa, ¿ya? Porque el foco tiene que estar puesto en lo operativo, no en la jefatura, ¿ya? Segundo, o sea, tenemos claro ahí una característica que es propia de cuando los procesos de crecimiento en términos de estructura no son bien pensados, ¿ya? Se piensa que a veces tener más jefes va a ser lo mejor y queda demostrado aquí que no necesariamente pasa eso, porque a medida que iba avanzando la historia que yo les estaba contando, se dan cuenta que iban saliendo nuevos problemas. Entonces, estos jefes que iban llegando a la vez iban generando más problemas, ¿se fija? Nuevas problemáticas en la medida que la organización se iba complejizando, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la otra característica que tenían estas personas que traían? ¿Se fijaron? Ya, les voy a ayudar. La segunda característica, y que le hice harto hincapié, hacía referencia a que eran personas con títulos de experiencia como muy rimbombantes, ¿cierto? Especialistas en metodología, en ciertas intervenciones organizacionales, con muchos títulos, etcétera. Que también pasa a ser una segunda variable errónea muchas veces, ¿ya? Que traer personas con títulos importantes, con muchos cargos, con experiencias, de por sí va a hacer que una empresa sea exitosa. No. Obviamente eso de por sí no pasa. Y en este ejemplo que nosotros vimos también lo pasa, porque en el fondo se fijaron, cada vez que presentábamos nuevas personas, presentábamos sus credenciales técnicas y todos eran expertos,
en alguna materia en específico, pero finalmente eso no iba solucionando los problemas que tenía la organización, ¿ya? Entonces también hay otro paradigma que en relación a cómo se construye un equipo. Muchas personas creen que por el hecho de traer a personas con alta calificación, con perfiles muy técnicos, van a poder tener equipos de alto desempeño. Y eso no es así, ¿ya? Porque pueden tener a personas muy secas en lo suyo, muy bien formadas, muy capacitadas, pero si no tienen la capacidad de trabajar en equipo, de generar estas interacciones, que era lo que decía Google la semana pasada, ¿se recuerdan? No va a haber equipo, ¿ya? Entonces, las credenciales que tenga una persona o un equipo, la suma de credenciales no necesariamente va a garantizar que ese equipo sea de alto desempeño, ¿ya? Que también hay que tener ojo con eso, no fijarse solo en eso, ¿ya? De mí me ha pasado, por ejemplo, de haber reclutado a personas con perfiles técnicos súper buenos, pero que no se adaptan a una organización y se terminan yendo. Entonces también hay que tener ojo con eso. Cuando nosotros trabajemos en un proceso de selección, finalmente, nosotros tenemos que enfocarnos en las credenciales, porque a veces, claro, no sé, una persona, por decir cualquier cosa, que estudió ingeniería comercial en la Católica, que fue gerente general de Falabella, claro, podemos pensar que tiene muchas credenciales, pero quizás no es lo que nosotros estamos necesitando. No necesariamente el título o tu experiencia te garantiza que tú puedes trabajar en cualquier parte, ¿ya? Uno tiene que tener la capacidad de ver que la persona se adapte a lo que nosotros estamos buscando, ¿ya? No traer a cualquiera por el título que tiene, sino que en el fondo también tenemos que enfocarnos en eso, que se adapte a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿qué pasaba acá en esta organización? Si se fijan, si volvamos al caso, las propuestas que hacían eran demasiado elevadas. Era una empresa chica, o sea, de hecho, si se recuerda al inicio, la hormiga trabajaba feliz y contenta y era muy productiva trabajando sola. Los problemas empezaron cuando la empresa se empezó a complejizar, ¿se fijan? Entonces, no necesariamente, en este caso, el hecho de contratar, como digo, personas con un perfil muy técnico mejoraba los procesos, ¿ya? ¿Por qué? Porque su perfil era tan técnico, tan elevado, que estaban preocupados de cosas que estaban muy arriba y se preocuparon absolutamente de lo que estaba pasando en el terreno, en el trabajo, cómo estaban trabajando las hormiguitas. ¿Se fijan? Eso también pasa, ¿ya? Con estos cargos muy importantes que a veces están súper desconectados de la realidad de la organización, por lo tanto las decisiones que toman no están en función de lo que está pasando, que si se dan cuenta, la mayoría de las decisiones que tomaban no estaban en función de resolver la situación de las hormiguitas. ¿Se fijan? En hacer una reingeniería, en hacer empowerment, inteligencia emocional. Solamente estaban gastando tiempo y recursos, que también eso pasa mucho en las organizaciones, en situaciones que no son importantes, no son relevantes para poder solucionar los problemas. ¿Se fijan? Entonces también ahí tenemos un hecho importante, en el fondo poder identificar que estas personas que nosotros contratemos cuando estemos formando un equipo nuevo tienen que estar más enfocadas al trabajo de los equipos, no tan estratégicos. ¿Por qué? Porque la empresa era chica. Entonces, si traía una empresa chica, traía un ingeniero de la NASA, obviamente sus soluciones van a estar a un nivel demasiado elevado para la que nosotros necesitamos, que fue lo que terminó pasando acá. O sea, esta empresa claramente no necesitaba una reingeniería, es una empresa chica, donde trabajaba una hormiguita sola. Entonces, generalmente estos consultores expertos vienen con sus ofertas muy elocuentes, muy grandes, pero que finalmente no terminan solucionando los aspectos productivos de la empresa, ¿ya? Y por último, para cerrar esta reflexión, ¿a quién despiden? Al trabajador. ¿Se fijan? Generalmente cuando la empresa tiene por eso hay cargos que están sobrecapacitados, como dice María Ángel. Muy bien, efectivamente. Hay cargos que se habla de la sobrecapacitación o la sobredimensión que tiene un cargo. Nosotros, obviamente, si somos una empresa chica y estamos recién creciendo, no nos podemos tener un ingeniero de la NASA, como les digo. Tenemos que tener una persona que sea acorde a lo que nosotros estemos necesitando, ¿ya? Y por último, ¿a quién despiden? Al trabajador. Generalmente cuando las empresas tienen estas decisiones de que tienen que eliminar o de alguna forma reducir personal, no cortan por los jefes, generalmente cortan por donde está lo más delgado, como se dice, y generalmente son los equipos de trabajo, ¿ya? Lo que obviamente no va a ayudar en nada a la empresa, sino que finalmente lo que va a hacer va a terminar mermando su capacidad de producción, ¿ya? Entonces, este caso... Profesor, ¿y eso es por costo o por qué por lo general terminan con los trabajadores antes que los jefes? O sea, a ver, en general, lo que nosotros vimos acá en este caso es que, claro, finalmente el paradigma erróneo que tenía este gerente general era contratar más jefes que personas que hicieran la pega.
Entonces, cuando se dan cuenta que la organización está demasiado pesada, ¿ya? Porque nosotros en términos técnicos hablamos cuando una organización tiene muchos jefes, la organización está pesada, tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque tiene muchos cargos que están innecesariamente en esa organización. Entonces, cuando la organización está pesada, obviamente hay que tomar decisiones. Y esas decisiones obviamente son por temas de costo, ¿ya? Las empresas por lo general operan con el mínimo de personas que pueden tener para sacar la pega, ¿ya? Generalmente a mí me ha tocado cuando hemos calculado dotación, generalmente se contrata al mínimo de personas que se requiere, ¿ya? Entonces siempre están bastante ajustados. Entonces muchas empresas cometen este error, empiezan a contratar más personas de las que necesitan y finalmente terminan contratando más jefes de los que necesitan. Entonces con respecto puntualmente a la pregunta de Sandra, ¿por qué finalmente se toma esta decisión de eliminar a personas que trabajan versus jefes? Ahí básicamente no tengo una respuesta clara. Pero, obviamente, en un tema de costo, hay que eliminar costos. A veces, echar un jefe sale lo mismo que echar a 10 personas productivas, por lo tanto, algunas empresas hacen más eficientes y prefieren despedir un jefe. ¿Por qué? Porque así mantienen a 10 personas trabajando haciendo la pega, ya que de alguna forma es lo más eficiente. Pero otras empresas, en un tema ya de ceguera, no sé, definen mantener a su equipo de jefatura y solamente recortar el presupuesto lo más bajo. Entonces ahí tenemos problemas de gestión. Yo creo que cuando toman esa decisión, de sacar a personas operativas en vez de sacar a personas de jefatura, están cometiendo un error, porque es mejor sacrificar a un jefe, sacrificar en buen término, digamos, porque como les digo, un jefe puede significar que nosotros podemos mantener a 5 o 6 trabajadores. Entonces, en una empresa que está en crisis, a veces son más importantes los trabajadores que los jefes. ¿Ya? Voy a ver el chat porque están escribiendo algunas cosas en el chat también. Es que justamente lo que usted explicó, yo igual concuerdo con eso, porque si le vemos los sueldos que tienen los jefes versus los trabajadores, obviamente que a lo mejor conviene más despedir a un jefe que a varios trabajadores. Y más si siendo que, seamos realistas, prácticamente quien hace de la empresa para que se levante o surja o todo eso es el trabajador. Sí, por eso. Sí. La decisión más racional al momento de achicar la estructura es de vincular a un jefe, porque nos permite mantener más trabajadores, pero como digo, los criterios a veces no están claros. Entonces, ¿por qué a veces se prefiere mantener a los jefes? Es bien raro, pero bueno, a mí no me hace mucho sentido por lo general, ¿ya? A ver, María Ángel dice, por eso hay cargos que están... Y eso nos da pie a que se genere mayor carga laboral y estrés para los trabajadores. Claro que sí, pues obviamente en la medida que solamente se esté contratando personas del área de jefatura y se esté haciendo, la empresa crezca con la misma dotación de trabajo de trabajadores operativos, obviamente está estresando al equipo, porque la empresa sigue creciendo, seguramente tiene más pega y la siguen haciendo con la misma cantidad de trabajadores, por lo tanto se está sobreexplotando, en ese caso, el capital humano. ¿Ya? Obviamente lo mejor ahí, como dices tú, equitativamente es contratar personas que se puedan ser parte de los equipos de trabajo, ¿ya? Eso, yo creo que una forma distinta de abordar una temática un poco más abstracta, por decirlo de alguna forma, porque el concepto obviamente de estructura organizacional es bien abstracto, ¿ya? Pero en ese sentido, como les digo, parte de nuestro trabajo es construir equipos, en lo que les comentaba al principio de la clase, en definir en el fondo cuántas personas necesitamos, qué perfil tiene que tener esa persona, y obviamente después pasar a todo esto, a estas etapas de construcción de equipo que hemos estado revisando esta semana, ¿no? Así que espero que le haya parecido entretenido y distinto en el fondo a poder analizar los típicos problemas que tiene una empresa chica cuando empieza a crecer, ¿ya? A través de este cuento. Ya, voy a pasar lista, así que les ruego poner atención, por favor. Hoy día estamos a 20. Hoy. Ya, voy a hacer lo siguiente porque no me aparece la lista en el sistema hoy día. Me aparece la lista de ayer. ¿Están todos con los nombres? Ya, voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar una foto a la pantalla porque veo que están todos con los nombres y después voy a subir la lista porque no me permite pasarla en línea ahora. ¿Ya? Así que voy a tomar una foto para después sacar
Ya chicos, si no tienen más dudas, consultas, Profe, sí. delante éramos 29, creo que alguien se desconectó, pero no sé quién es. Sí, eran 29, me fijé. Ya, sí, bueno, hay alguien seguramente, después si alguien que estuvo conectado y queda ausente, después me contacta. ¿Ya? Eso chicos, entonces, bueno, les recuerdo la entrega del trabajo, que es para el día viernes. Como les digo, igual si quieren puedo responder consultas, dudas, y la PPT yo creo que ya hoy día martes, hasta mañana si me la envían, yo les podría revisar para darle algún feedback. ¿Ya? Eso chicos, que estén muy bien y nos vemos el próximo